Cuanto más potencial tienes, más miedo aparece. No porque estés haciendo algo mal, sino porque tu cerebro detecta que estás a punto de convertirte en alguien diferente. La amígdala, el centro de alarma del cerebro, interpreta ese cambio como una amenaza y empieza a frenarte antes de que avances. Por eso dudas cuando deberías actuar. Por eso retrocedes cuando estás más cerca del cambio. En este video descubrirás por qué el miedo aparece justo antes del crecimiento, cómo tu cerebro protege una identidad que ya no te sirve, y por qué Mushin elimina la negociación mental que mantiene tu vida exactamente donde está. Hay un momento que probablemente conoces demasiado bien. Decides cambiar algo importante, empezar un proyecto, lanzar una idea, hablar con una persona, publicar contenido, pedir una oportunidad, dar un paso que sabes que podría mejorar tu vida. Y entonces ocurre algo extraño. Hasta ese momento parecía fácil, parecía lógico, parecía inevitable. Pero justo cuando llega la hora de actuar, aparece una fuerza invisible. Empiezan las dudas, empiezan las preguntas, empiezan los escenarios negativos. Empiezas a pensar demasiado. Y cuanto más piensas, menos haces. Lo curioso es que casi nunca ocurre con cosas pequeñas. No aparece cuando haces algo rutinario. No aparece cuando sigues haciendo lo mismo de siempre. Aparece cuando estás cerca de crecer. Aparece cuando estás cerca de cambiar. Aparece cuando estás cerca de convertirte en alguien diferente. Por eso tantas personas viven atrapadas durante años. No porque les falte capacidad, no porque les falte inteligencia, no porque les falten oportunidades, sino porque confunden el miedo con una señal. Creen que si sienten miedo, significa que no deberían avanzar. Creen que la incomodidad es una advertencia. Creen que la duda contiene información valiosa. Y casi siempre ocurre lo contrario, porque el miedo aparece precisamente cuando algo importa. Piensa en cuántas veces has dicho, mañana empiezo, necesito prepararme más, todavía no es el momento, cuando tenga más confianza lo haré. Suena razonable, suena inteligente, suena responsable, pero muchas veces es una forma elegante de retrasar la acción. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando, los meses pasan, los años pasan, y tu potencial sigue esperando. Lo más peligroso es que este proceso es invisible. Desde fuera parece prudencia, desde fuera parece análisis, desde fuera parece madurez, pero desde dentro puede ser una prisión, porque cada vez que retrocedes ocurre algo más. Tu cerebro aprende que evitar produce alivio, aprende que escapar reduce la tensión. Aprende que quedarse igual resulta más cómodo, y poco a poco ese comportamiento empieza a fortalecerse. Entonces aparece otro problema, la identidad. Empiezas a verte como alguien que siempre duda, como alguien que nunca termina, como alguien que siempre se queda cerca, pero nunca cruza la línea. Ese es el verdadero coste, no perder una oportunidad, sino construir una imagen limitada de ti mismo. Y cuanto más tiempo mantienes esa imagen, más difícil parece cambiarla. Empiezas a creer que así eres. Empiezas a creer que naciste inseguro. Empiezas a creer que otras personas tienen algo que tú no tienes. Pero lo que observas no es tu potencial, es tu comportamiento repetido. Y cuando observas el mismo comportamiento durante años, terminas confundiéndolo con tu personalidad. Ahí es donde muchas personas se rinden. No abandonan porque fracasen, abandonan porque llegan a la conclusión equivocada sobre sí mismas. Por eso los consejos habituales fracasan. Te dicen que te motives, te dicen que pienses en positivo, te dicen que tengas confianza. Pero el problema no es la falta de inspiración. El problema es más profundo. Hay un mecanismo funcionando debajo de cada duda, debajo de cada excusa, debajo de cada aplazamiento.
Y mientras no entiendas ese mecanismo, seguirás interpretando el miedo como una señal para detenerte, cuando en realidad puede ser la señal exacta de que estás acercándote al cambio que llevas años evitando. La mayoría nunca descubre esta diferencia. Por eso pasan décadas esperando sentirse preparados, esperando sentir certeza, esperando que desaparezca el miedo, y mientras esperan, su vida permanece exactamente igual. Porque el problema nunca fue el miedo. El problema fue obedecerlo. La mayoría cree que el miedo aparece porque algo es peligroso. No siempre. Muchas veces aparece porque algo es diferente. Y para tu cerebro, diferente no significa mejor. Significa incierto. Aquí entra en acción la amígdala, el centro de alarma del cerebro. Su trabajo es protegerte, no hacerte crecer, no ayudarte a cumplir metas, protegerte. Ese es su único objetivo. El problema es que la amígdala no distingue bien entre una amenaza física y una amenaza de identidad. Si detecta que estás a punto de convertirte en una persona diferente, activa resistencia, no porque quiera perjudicarte, porque intenta conservar lo conocido. Aquí aparece la homeostasis, el instinto del cerebro de volver a lo conocido. La homeostasis busca estabilidad. Quiere que sigas siendo la misma persona. Quiere mantener los mismos comportamientos. Quiere conservar los mismos resultados, incluso cuando esos resultados te frustran. Por eso ocurre algo tan extraño. Cuanto mayor es la oportunidad, mayor puede ser el miedo. Cuanto más potencial tiene una decisión, más resistencia aparece, porque el cambio amenaza la versión actual de ti mismo. Entonces el cerebro produce señales, dudas, excusas, sobreanálisis, distracciones. Todo parece lógico, pero muchas veces es solo protección biológica. Además participa el cortisol, la hormona del estrés. Cuando imaginas escenarios negativos, el cortisol aumenta. Tu cuerpo interpreta que existe peligro, y cuando el cuerpo percibe peligro, la acción disminuye. Por eso muchas personas se sienten agotadas antes incluso de empezar, no porque hayan actuado, sino porque han pasado horas luchando contra escenarios imaginarios. El cuerpo responde a esos pensamientos como si fueran reales, y cuanto más reales parecen, más fuerte se vuelve la resistencia. Por eso la motivación falla tan rápido, porque la motivación intenta empujar, mientras el sistema de alarma intenta frenar. Y normalmente el sistema de alarma gana. También participa el sistema límbico, la parte primitiva del cerebro. Su prioridad es la supervivencia, no el crecimiento, no el éxito, no el desarrollo personal. Supervivencia. Y desde su perspectiva, seguir siendo quien eres resulta más seguro que convertirte en alguien nuevo. Aquí es donde Mushin cambia las reglas. Mushin significa actuar antes de negociar, actuar antes de construir historias, actuar antes de que la mente convierta una posibilidad en un problema. No elimina el miedo. Hace algo más importante. Impide que el miedo tome el control. Cuando actúas rápido, el córtex prefrontal, la parte del cerebro que planifica, mantiene la dirección. La amígdala pierde tiempo para construir resistencia, y la experiencia real sustituye a las historias imaginarias. Ese es el secreto. La mayoría espera sentirse preparada para actuar. Mushin enseña lo contrario. Actúas primero. La confianza llega después, porque el cerebro aprende más de la experiencia que de la reflexión interminable. Cada vez que actúas a pesar del miedo, envías una nueva señal neuroquímica, mensaje químico dentro del cerebro. Cada repetición demuestra que el peligro no era real, y cada experiencia debilita un poco más el antiguo patrón. Entonces aparece la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar con repetición. Las conexiones antiguas empiezan a perder fuerza. Las nuevas conexiones empiezan a fortalecerse.
la identidad empieza a actualizarse y lo que antes parecía imposible comienza a sentirse normal. Ese es el punto que casi nadie entiende. No cambias cuando desaparece el miedo, cambias cuando dejas de obedecerlo. Y cuanto más veces lo haces, menos autoridad tienes sobre tu vida. Ahora entiendes algo que la mayoría nunca descubre. El miedo no aparece para advertirte del fracaso, aparece para impedir el cambio. Por eso esperar a sentir confianza suele ser un error. La confianza es una consecuencia, no el punto de partida. Aquí es donde entra Mushin, no como filosofía, como protocolo, como una forma concreta de impedir que el miedo dirija tus decisiones. Paso 1. Corta el diálogo. Cuando aparezca una decisión importante, actúa en menos de 5 segundos. No negocies, no analices, no esperes sentirte preparado. La amígdala, el centro de alarma del cerebro, necesita tiempo para construir resistencia. Quítale ese tiempo. Actúa antes de que aparezcan las excusas. La duda crece, la acción corta. Paso 2. Avanza pequeño. Reduce cualquier objetivo a una acción ridículamente simple. Un mensaje, una llamada, una publicación, un primer movimiento. El cerebro percibe menos amenaza cuando el cambio parece pequeño. La resistencia disminuye automáticamente. Lo importante no es impresionar al mundo. Lo importante es atravesar la barrera inicial. Lo pequeño atraviesa el miedo. Paso 3. Repite exposición. Haz cada día algo que normalmente evitarías. Algo pequeño, pero incómodo. Hablar, publicar, preguntar, intentar. La exposición repetida enseña al cerebro que no existe peligro real. Las alarmas empiezan a perder intensidad. Lo que ayer parecía imposible, mañana parece normal. Lo repetido deja de asustar. Paso 4. Identidad nueva. Cada noche registra una prueba de que actuaste diferente. No importa el tamaño, importa la evidencia. Una acción, una conversación, una decisión. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar con repetición, fortalece una nueva identidad basada en hechos. No en deseos, no en motivación, no en afirmaciones vacías, en comportamiento real. Y cuando tu identidad cambia, tus decisiones empiezan a cambiar con ella, porque el cerebro siempre intenta actuar de forma coherente con la imagen que tiene de sí mismo. Ese es el objetivo final, no eliminar el miedo, no sentirte invencible, no convertirte en alguien perfecto. El objetivo es actuar antes de que el miedo tenga derecho a votar. Eso es Mushin, la acción antes de la negociación, la experiencia antes de la duda, el movimiento antes del análisis interminable. Y cuando repites ese proceso suficientes veces, ocurre algo inesperado. La persona que querías ser deja de parecer una posibilidad y empieza a aparecer tu nueva normalidad. Actúas primero, crees después.